Listo. Hasta este punto lo que estábamos haciendo era, primero, habíamos hablado de las simetrías, ¿no? Simetría de traslación, simetría de rotación. Miramos qué consecuencias tenía sobre el hamiltoniano, miramos las consecuencias del teorema de Neher, y lo último que estábamos haciendo era centrarnos en el generador de la simetría de rotación, que es el momento angular en la mecánica cuántica. No discutimos mucho el momento lineal, que es el generador de la simetría de traslación, porque es bastante trivial, ¿no? Es bastante sencillo. Es decir, el conmutador de los momentos lineales es siempre cero, ¿no? Entonces no hay nada que decir. En cambio, para los momentos angulares, que es el generador de la simetría de rotación, allá sí las cosas son un poquito más complicadas porque en general no conmutan, ¿no? Tomando en cuenta que en general las rotaciones alrededor de distintos ejes no conmutan, entonces eh, el álgebra de Lie de los momentos angulares tampoco conmuta, ¿no? El conmutador de dos momentos angulares diferentes es distinto de cero. Y entonces las cosas se complican un poquito. Lo que estábamos haciendo era calcular la representación matricial de estos momentos angulares. Dijimos, bueno, para un momento angular dado, un valor fijo, uno define un espacio vectorial. Es decir, uno tiene un momento angular que puede ser entero o semientero en el contexto de la mecánica cuántica, por ejemplo, un medio, uno, tres medios, dos, etcétera. Pero dado un valor del momento angular, que puede ser un momento angular orbital o puede ser de spin, o un momento angular total, una vez que uno tiene un valor dado, por ejemplo, uno, ese valor del momento angular me define un espacio vectorial de dimensión 2L más uno, ¿no? Entonces, si el momento angular es uno, el espacio vectorial que define es de dimensión 3 porque hay tres vectores linealmente independientes que definen una base vectorial. Y esa dimensión, por ser finita, me permite encontrar representaciones matriciales del operador momento angular, dependiendo de la dimensión del espacio vectorial. Y estábamos entonces calculando la representación matricial de los momentos angulares en las tres direcciones, X, Y, Z, pero también en una dirección arbitraria, en una dirección, por ejemplo, N en coordenadas esféricas. Y eso era lo que estábamos haciendo básicamente, ¿no? Las representaciones matriciales. Yo hice explícitamente la representación matricial para una partícula que tenía un momento angular 1, L igual a 1, y ustedes tienen que hacer explícitamente la representación matricial en el problema 10 del taller para una partícula que tiene momento angular un medio, semientero, algo que únicamente es posible en el contexto de la mecánica cuántica, porque si ustedes vieron, bueno, si vieron momento angular orbital, seguramente lo vieron en el curso de Cuántica 1. Entonces ustedes se daban cuenta que los autovalores de la componente z solo podían ser números enteros y por lo tanto el momento angular también solo podía ser un número entero, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, esto de que pueda ser semientero fue algo que nosotros dedujimos completamente del contexto de la mecánica cuántica, ¿no? Usando los operadores escalera. Hemos estado usando únicamente la mecánica cuántica y llegamos a la conclusión de que podían existir momentos angulares semienteros. Hay que mirar si eso es un error de la mecánica cuántica o en realidad forma parte de la naturaleza. ¿Cómo sabe uno que no es un error? Bueno, si encuentra una verificación experimental de un momento angular semientero, entonces ya sabemos que la cuántica no está mal, sino que era una predicción de la teoría. Entonces miren que así surgió de hecho el spin, el observable físico conocido como el spin del electrón o de cualquier partícula en general, ¿no? Primero la mecánica cuántica dentro de la teoría predice que deberían existir momentos angulares semienteros. Cuando eso ocurrió, se consideraba que era un error de la teoría y entonces estaban buscando todas las formas posibles para corregir ese error, ¿no? Solo que después apareció el experimento de Stern-Gerlach y demostró que no era un error, sino que en efecto existen momentos angulares semienteros, ¿no? El spin. Y entonces, bueno, sabiendo que esto no es un error, tiene sentido que nos pongamos a mirar cómo la representación matricial precisamente de partículas que tengan momento angular semientero, por ejemplo, un medio.
porque lo vamos a tener que usar, sobre todo cuando veamos el spin del electrón. Entonces vamos a ver la representación de Pauli para una partícula de spin semientero, es decir, su representación matricial. Y entonces aquí vamos a considerar que L, vamos a considerar que L es igual a un medio de H barra multiplicado por el operador identidad. Miren que este es el operador momento angular, entonces pongo el gorrito arriba, y vamos a considerar que este es el operador momento angular. Ahora el momento angular es un medio, ¿cierto? Un medio H barra. Y a este nuevo operador lo vamos a denominar de la siguiente manera. Lo vamos a denominar el operador S, que en general, bueno, no le puede poner el gorrito acá, pero en general se pone la S sola, ¿no? S de spin, el spin del electrón, o el spin de cualquier partícula. Este sería el del electrón en general, ¿no? Un medio. S es solo una denominación. Ahora consideramos a los operadores que tengan momento angular semientero, los vamos a llamar S, de spin, de spin. Y este S es tal que si ustedes aplican S, por ejemplo, sobre el siguiente ket, lo vamos a poner así. Si aplican S sobre un ket que tiene un medio, ¿cierto? Porque es una partícula de spin un medio. Y este es la componente Z del spin, que vamos a llamar ms. Entonces esto sería igual al autovalor H barra medios, ¿cierto? Por el mismo ket. Así. Esto sería S. Mientras que S cuadrado sería otra cosa, ¿no? S cuadrado sería lo siguiente. S cuadrado aplicado sobre este ket sería igual a un medio por un medio más 1 por h barra al cuadrado por el mismo ket, ¿no? Eso sería como aplica S cuadrado. Recuerden que el autovalor sería S por S más 1, siendo S una S minúscula aquí, ¿no? Aquí digamos esto es una S minúscula igual a un medio. Es usual que los estados de spin se pongan así, S y MS. Pero aquí yo puse una S el autovalor, ¿no? Entonces, dejémoslo así, ¿no? Dejémoslo con la S primero. En el segundo caso, bueno, entonces saldría S por S más 1, que es el autovalor de S cuadrado, por H barra al cuadrado. Y la componente Z, en cambio, del spin, sería lo siguiente. Ponen aquí el autovector y acá tienen que poner M por H barra, ¿no? M por H barra multiplicado por MS, ¿no? MS por H barra multiplicado por el ket. Ahora, primero, si entonces el spin es un medio, ¿cierto? Si este S que pusimos acá, minúscula, es igual precisamente a un medio, entonces, ¿cuántos autovalores posibles hay de la componente Z del spin? ¿Cuántos valores posibles puede tomar MS? ¿Cuántos serían? Dos. Dos, ¿no? Entonces lo escribimos aquí explícitamente. Hay 2S más 1 autovalores de SZ. Es decir, tenemos dos autovalores, ¿no? Dos valores posibles. ¿Cuáles son esos dos valores posibles? Los escribimos acá. MS, ¿qué valores puede tener? Puede tener el valor más un medio, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro valor que puede tener? Menos un medio. Menos un medio. Entonces lo ponemos así. Simplemente recordando que ms debe variar entre menos s y más s, ¿no? Pero como s es un medio, entonces el primer término es un medio y el segundo es menos un medio porque vamos de uno en uno, ¿no? Menos un medio y menos un medio más uno da un medio. Entonces son los dos posibles valores que tiene. Una Esto pregunta. define, sí, sí, sí. Cuando nosotros queremos calcular los elementos matriciales de un cierto L, ¿cómo Ujú. hacemos para tomar el orden? ¿Se pueden del orden que uno quiera o de menor a mayor o cómo?
Por lo general se hace de menor a mayor, pero digamos esto se puede hacer de cualquier forma, solo que usted después tiene que ser consistente con el orden a lo largo de todo el cálculo, ¿no? Ah, ok. Pero usualmente se toma primero, se va de menor a mayor. Si usted, digamos, en una matriz, recuerde que cuando pone los elementos matriciales, uno pone, por ejemplo, un A, 1, 1, luego 1, 2, luego 1, 3, 1, 4. Es decir, uno va aumentando en magnitud del índice. Entonces acá usualmente uno hace lo mismo, pone primero el negativo y luego el positivo. Pero es solo una cuestión de convención. Podría hacerlo al revés. Lo único es que después hay que respetar el orden, ¿no? Y bueno, tenemos dos posibles autovalores y eso define un espacio vectorial de dimensión 2, ¿no? Entonces, esto define un nuevo espacio vectorial de dimensión, la dimensión del espacio vectorial es precisamente esta, ¿no? 2L más 1, de dimensión 2. Y ese espacio vectorial tiene una base. ¿Cuál será la base de este espacio vectorial? La base de este espacio vectorial, lo ponemos así, base para un espino en medio, sería precisamente dos kets. Dos ket. Entonces ustedes cogen los ket, los vectores linealmente independientes son los que tienen los distintos autovalores de la componente z. Entonces en el primero ponen un medio, que lo voy a dejar con un más acá para que quede claro que esta es la componente z. No confundirla con la primera, que es la parte del autovalor de s al cuadrado. Y el otro ket sería con menos un medio, ¿no? Hay únicamente dos vectores que pertenecen a la base. Son vectores base porque estos vectores son ortonormales y son autovectores de un operador hermítico que es un observable físico. Los autovectores de los observables físicos forman un conjunto completo y eso significa que son los, precisamente los vectores de la base. Eso significa que sean un conjunto, que formen un conjunto completo. Es decir, siempre que ustedes tienen un observable físico, sus autovectores son los mismos vectores de la base. Es lo que estoy diciendo. Tienen que ortonormalizarlos, ¿no? Pero digamos en la mecánica cuántica están ortonormalizados porque esto representan amplitudes de probabilidad y entonces la suma de los cuadrados de estos vectores no puede valer más de uno, ¿no? Entonces están normalizados y ortogonalizados también. El Entonces estos vector dos base, vectores, sí, el vector base aquí es un medio, ¿cierto? son estos dos que están aquí. Ah, o sea, el conjunto, o sea, lo que aparece dentro del ket es, Sí, o el conjunto base es el- todos los dos kets. son los dos que Ah, Los ok. dos ket, cada ket de estos es un vector. Cada ket es un vector. Y hay dos vectores linealmente independientes que además son ortonormales y esos dos vectores ortonormales forman la base. Quiere decir que la base es de dimensión 2 porque la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos de la base. Entonces, como Listo. esta base tiene dos vectores, su dimensión es 2. Y eso quiere Y, decir entonces y que lo que mencionó del autovalor hace un momentico, ¿me lo repite, por favor? sí, de los autovectores, ¿no? De, sí. Los autovectores de un observable físico forman una base vectorial. Son precisamente la base, que es lo que están viendo aquí. Eso significa que son un conjunto completo. Y que la base podría tener otros vectores, ¿no? Pero los vectores son precisamente los autovectores de los observables. ¿Sí lo ven? Pero entonces siempre se va a tener el caso de que se forme un conjunto completo, ¿sí? Sí, los autovectores de los observables físicos forman un conjunto completo. Son una base del espacio vectorial sobre el que están actuando los operadores. Entonces, uno elige esta base porque es más conveniente. Ustedes pueden escribir otras bases haciendo combinaciones lineales, ¿no? Usando el procedimiento de Gram-Schmidt, pero no nos interesa otra base, ¿no? Suficiente con esta que está aquí. Entonces, tenemos Pero que en este entonces, caso, ¿en qué sí, casos usaría o sería necesario, digamos, de forma conveniente para otra base utilizar Gram-Schmidt? ¿En qué caso se aplica eso? ¿Qué? en general, bueno, eso no es lo conveniente, ¿no? Lo conveniente es usar esta base. Pero en ciertos contextos, digamos, uno puede tener acá un espacio vectorial y tener que este espacio no sea el espacio completo, en el sentido que los autovalores no sean discretos, sino que sean continuos y formen un espacio de dimensión infinita. Entonces, cuando uno tiene un espacio de dimensión infinita,
allá no se pueden normalizar los vectores. No se pueden normalizar. Es decir, si el espectro de esta M fuera continuo, de dimensi'ón infinita, entonces cuando ustedes calculan la norma, da infinito, da una delta de Dirac. Eso también lo debieron haber visto en cuántica 1. Si ustedes hacían el bra con el que P', siendo P el momento lineal, eso les da una delta de Dirac, delta P menos P'. Significa que no se pueden normalizar. Son estados que no se pueden normalizar, no pertenecen al espacio de Hilbert, y entonces pertenecen a un espacio más general que no es el espacio de Hilbert. Allá no es conveniente entonces la base que no es normal, ¿no? Que no se puede normalizar. Hay que tratar de coger algo así como un subconjunto de ese espacio infinito y trabajar en ese subconjunto para que sea un espacio de Hilbert. Pero bueno, esto requiere el teorema espectral del análisis funcional y bueno, requiere otro poco de técnica, ¿no? Entonces allá de pronto sí, digamos, allá sí es necesario hacer un cambio de base, porque la base que uno tendría es una base de estados no normalizados. Que O no, sea, cuando no es estamos como, trabajando sistemas cuánticos abiertos y eso, ahí sí utilizamos sí, estos métodos. sí, ahí puede ser necesario cambiar la base, ¿no? En estos contextos no. Aquí no necesitamos usar otra base porque una base sería solo una combinación lineal de estos dos vectores, ¿no? Dos combinaciones lineales y los ponen acá, pero eso de que no serviría, ¿no? De nada. Aquí es suficiente con tomar los autoestados del operador spin, de los observables físicos. Pero en otros contextos sí, sí. Sí, porque digamos los autoestados pueden no normalizarse, ¿no? Entonces no nos conviene esos autoestados, hay que cambiarlos. Hay que poner otra base. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí la dimensión del espacio vectorial es 2. Eso quiere decir que los operadores que actúan sobre este espacio tienen una representación matricial de dimensión 2 por 2, ¿no? Yo se los había explicado la clase anterior. 2 por 2. Y entonces uno puede calcular la representación para las componentes de el spin, un medio, ¿no? Es decir, para la matriz Sx, Sy y Sz. Ustedes podrían calcular Sx, la matriz Sx, ¿no? La pueden poner algo así como Sx y ponen acá un m y un m'. Esto debería ser una matriz 2 por 2 donde m y m' son los índices. Y esto es precisamente lo que ustedes tienen que calcular. Lo que ustedes tienen que calcular en el cálculo que van a hacer, ¿no? En el punto 10. Esto les tiene que dar lo siguiente, les tiene que dar h barra medios por la matriz sigma x. La matriz sigma x. Y aquí, bueno, ponemos esto con los índices m, m'. Les tiene que dar la matriz sigma x. Y lo mismo para y y para z. Les tiene que dar las matrices sigma, entonces acá en vez de x voy a poner un alfa. Aquí pongo un sigma sub alfa. Y aquí aclaro que en este caso alfa se refiere a X, a Y o a Z. Eso quiere decir que las matrices para momento angular un medio tienen que ser proporcionales a las matrices de Pauli, que son estas sigma que están acá. Por ejemplo, Sx debe ser h barra medios por la matriz de Pauli sigma x. Sy debe ser h barra medios por sigma y, y Sz debería ser h barra medios por sigma z. Donde, entonces, lo que estoy diciendo es que esta sigma alfa, son las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli, bueno, que surgen en muchos contextos, en el spin del electrón, también aparecen en las teorías de campo cuántico, por ejemplo, la simetría electrodébil, que es una simetría SU2, las matrices de Pauli aparecen allá, también aparecen en el isospin, cuando uno trabaja la fuerza fuerte nuclear de un átomo, ¿cierto? El par protón-neutrón, desde el punto de vista de la fuerza fuerte, el protón y el neutrón son lo mismo, entonces forman un doblete, y ese doblete tiene una simetría, la simetría isospin, y esa simetría se puede representar con matrices 2 por 2, que son las matrices de Pauli precisamente, ¿no? Entonces estas matrices salen en muchos contextos.
A nosotros por ahora nos está apareciendo simplemente en una teoría donde una partícula tenga spin semientero igual a un medio. Entonces ahí, en ese caso particular, para una partícula con un momento angular semientero de un medio, ahí la representación matricial de las componentes del momento angular son matrices de Pauli. Pero todavía no le hemos dado una interpretación física, ¿no? Simplemente estamos diciendo que estas matrices aparecen aquí, en este contexto. Y esto es lo que ustedes tienen que calcular en el taller. Esto que está aquí. A esto es a lo que tienen que llegar. Y las matrices de Pauli son las siguientes. Voy a escribirlas acá. La matriz sigma X es una matriz 2 por 2. Entonces ponemos aquí una matriz 2 por 2, donde las componentes son estas. No es diagonal, tiene unos fuera de las diagonales. Mientras que la matriz sigma Y es la siguiente matriz. Miren que aquí en vez de 1 tenemos un menos i, perdón, y aquí un i. Miren que en general la traspuesta es distinta, ¿no? No son matrices que sean ortogonales porque la traspuesta es diferente, es distinta, ¿no? Pero sí son matrices unitarias. Entonces, ahorita miramos las propiedades de estas matrices. En todo caso, a esto es a lo que deberían llegar cuando encuentren la representación matricial. Y esta sí es diagonal, ¿no? Tiene un 1 acá, un menos 1 acá, 0 aquí y 0 acá. Entonces, puede haber en el cálculo una diferencia en los signos, ¿no? Puede que a ustedes les dé el menos abajo, aquí, menos y acá les dé menos arriba y positivo abajo. Si usan los índices, como yo les dije, menos un medio, un medio. Si lo hacen en este orden, un medio menos un medio, es decir, si los elementos matriciales los ponen como un medio menos un medio, un medio, un medio, un medio menos un medio, menos un medio, un medio y menos un medio, menos un medio. Entonces les sale así. Ambas representaciones son análogas, ¿no? Ustedes tienen que llegar a una expresión similar. Y entonces, estas matrices que están aquí se conocen precisamente como las matrices de Pauli. Y estas matrices de Pauli actúan sobre un espacio un espacio vectorial que tiene vectores de dimensión 2. A esos vectores de dimensión 2 se les conoce como espinores. Es decir, las matrices de Pauli actúan sobre el espacio de los espinores de dos componentes. Estas matrices actúan sobre el espacio de los espinores de dos componentes. Y entonces, un Qué pena, espinor de profe. dos componentes, sí. No me queda claro lo de los espinores. ¿Me podría repetir, por favor? Los espinores simplemente son arreglos vectoriales que tienen dos componentes, pero que transforman de cierta manera bajo rotaciones. Entonces, esto se le llama un espinor porque este espinor va a transformar bajo rotaciones a través de estas matrices que están acá, las matrices de Pauli. Entonces, ahorita lo entendemos un poquito más, pero por ahora ustedes simplemente consideran que un espinor es esto, un arreglo de dos componentes, ¿no? Miren que simplemente dibujé un vector en forma matricial, es un vector columna que tiene dos componentes, pero estas dos componentes van a transformar dentro de esta teoría bajo rotaciones de acuerdo con las matrices de Pauli, ¿no? Ahorita entendemos por qué. Y este vector que está aquí, que tiene dos componentes, usted lo puede escribir así, como A por 1, 0, más B por 0, 1, ¿no? Y entonces los vectores base que ustedes tienen acá, un medio más un medio y un medio menos un medio, también tienen una representación matricial, que son precisamente estos vectores, 1, 0 y 0, 1, ¿cierto? Entonces, para un medio más un medio, eligen 1, 0, para un medio menos un medio, eligen 0, 1. Esta sería la representación matricial de estos dos vectores que están aquí. Es decir, lo único que estoy diciendo acá es que un vector se puede escribir como una superposición de los vectores base. Que esto no es nada nuevo, ¿no? Esto en la teoría de espacios vectoriales, cualquier otro vector del espacio vectorial se tiene que poder escribir como una superposición de estos dos vectores base. A por el vector 1 más B por el vector 2. Solo que miren que aquí tiene la representación
matricial de los dos vectores, pero significan lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que acá estamos haciendo la representación matricial. Este A y B, entonces, son amplitudes de probabilidad. Y la suma de A al cuadrado más B al cuadrado tiene que valer 1, ¿no? Que representan amplitudes de probabilidad. Y bueno, entonces la base se puede representar de varias maneras. La base se puede representar de varias maneras análogas. Todas son análogas, ¿no? Pues si ustedes tienen, por ejemplo, este ket que está aquí, miren que lo pueden representar, por ejemplo, son representaciones equivalentes, ¿no? Como este 1, 0 que está acá. Entonces podrían decirme, bueno, ¿y por qué no tomo el 0, 1? También podrían tomar 0, 1, pero entonces de ahí en adelante tienen que ser consistentes con la elección que ustedes hagan, ¿no? Cuando hagan un cálculo, si van a decir que este es 0, 1, cualquier otro cálculo que hagan tiene que ser consistente con esto, ¿no? Pero bueno, lo elegimos 1, 0 porque es más intuitivo. Y esto también lo pueden escribir, usualmente se escribe así en los textos, como una flecha hacia arriba. Eso solo es una anotación, así. O también lo pueden escribir, todas estas son representaciones equivalentes. También lo pueden escribir como lo siguiente. En vez de poner una flecha arriba, ponen un signo más. Y así sucesivamente, ¿no? Estas son las representaciones más comúnmente usadas en los textos guía para trabajar partículas con momento angular un medio. O ponen esta notación explícita de que es la más explícita, ¿cierto? Un medio más un medio. O usan esta representación de matricial de Pauli, 1, 0. O usan este más, este hacia arriba, que esto significa espina arriba, ¿cierto? Más un medio. O usan este más que está aquí, más un medio. Todas significan lo mismo, ¿no? Solo son representaciones equivalentes. Son todas equivalentes. Son distintas formas de escribir lo mismo. Y para el otro ket, entonces hay algo totalmente análogo. Cojamos esto que está aquí. Simplemente ustedes eligen la notación que más les guste. Entonces, en vez de 1, 0, usan 0, 1. En vez de poner esta flecha arriba, pues pueden poner una flecha hacia abajo, ¿cierto? Y en vez de este más, ponen un menos. En los textos guía pueden encontrar cualquiera de estas notaciones, pero todas significan lo mismo, ¿no? Todas significan exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, estas matrices de Pauli, noten que son una representación, lo escribo aquí, las matrices de Pauli son una representación del grupo de las rotaciones SO3, que era el grupo que nosotros habíamos encontrado al principio cuando estábamos viendo rotaciones, ¿no? Esta es una representación unitaria del grupo de rotaciones SO3. Eso quiere decir, bueno, acá lo pongo aquí, una representación unitaria del grupo SO3. Eso quiere decir que esta representación forma un grupo que se comporta exactamente de la misma forma que el grupo de las rotaciones SO3, ¿no? Es isomórfico al grupo SO3. Solo que nosotros aquí, en el espacio tridimensional, ustedes rotan con las rotaciones en 3 dimensiones, ¿no? En el espacio X, Y, Z. Mientras que aquí, en este espacio abstracto de dimensión 2, en este espacio abstracto de dimensión 2, las matrices que aparecen son las matrices de Pauli. Y estas matrices de Pauli son las análogas a las rotaciones en distintos ejes, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Es decir, eso es equivalente a rotar estos que están aquí, pero en este espacio abstracto, ¿no? Una cosa es hacer una rotación en el espacio tridimensional, otra cosa es hacer una rotación en un espacio abstracto de kets. Como aquí tenemos dos ket, miren que la representación es de dimensión 2, es de dimensión 2. Y entonces, estos vectores transforman bajo rotaciones de acuerdo a estas matrices que están aquí, es decir, aplicando estas matrices. Hay que mirar cómo sería una rotación, ¿no? Una rotación de este que más adelante lo vemos en detalle. Tenemos que ver cómo se aplica una rotación sobre un vector en 2 dimensiones, ¿no? Cómo se aplica la rotación. Pero en general la matriz rotación será una matriz 2 por 2 y por lo tanto a estas cantidades que están aquí no se les llama vectores, sino se les llama espinores. Porque cuando yo roto
estos espinores que solo tienen dos componentes, tengo que usar una representación de las rotaciones, ¿no? No uso la rotación exactamente. Un vector es una cantidad que transforma de cierta manera bajo una rotación en tres dimensiones, ¿no? Entonces ustedes usan la matriz rotación. En cambio aquí no se usa la matriz rotación. Para rotar un vector con dos componentes acá hay que usar otra matriz. Hay que usar las matrices de Pauli, ¿no? O la representación unitaria, que debe ser una matriz 2 por 2 que incluye estas matrices de Pauli. Entonces miren que es otro objeto. Bajo rotaciones esto transforma de otra manera. Por eso se llaman espinores. Para dejar claro que esto transforma bajo rotaciones de una manera distinta a como transforma usualmente el espacio tridimensional, ¿no? Hay que encontrar, de hecho, la representación de esa rotación en este espacio vectorial abstracto de dimensión 2. Pero eso lo hacemos más adelante explícitamente. Por ahora nosotros simplemente tenemos que los momentos angulares son proporcionales a las matrices de Pauli. Para encontrar el operador rotación, que es el que actúa sobre este espacio, recuerden que hay un exponencial elevado a la i sobre h barra por el parámetro de la rotación por el momento angular, ¿no? Entonces hay que coger estas matrices de Pauli y ponerlas dentro de un exponencial. Solo que eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? En todo caso, yo creo que sí es claro para ustedes que las rotaciones sobre este espacio vectorial es muy distinto a las rotaciones en el espacio tridimensional usual, o no se entiende. Digamos, yo lo voy a hacer explícitamente en clase, les voy a mostrar cómo queda una rotación en este espacio, pero por ahora un poquito la intuición, ¿no? No es lo mismo aplicar una rotación sobre el espacio tridimensional que aplicar el operador rotación sobre el espacio de los Ket, ¿no? Son dos cosas diferentes. El operador rotación es una representación de las rotaciones en el espacio tridimensional. Eso ya lo hemos discutido. Y ese operador es un operador unitario, tiene una representación exponencial y actúa sobre estos Ket de alguna manera, es decir, rota los Ket. Pero esa rotación es muy distinta a la rotación en el espacio tridimensional, ¿no? Por eso a esto no se le llama usualmente vectores, sino se le llama espinores, porque transforma de manera diferente bajo rotaciones. Entonces, más adelante espero que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, miren que las matrices de Pauli son una representación unitaria del grupo SO3 y a esa representación se le conoce, bueno, a esta representación se le conoce como el grupo SU2, SU2, por las siguientes razones, ¿no? Entonces, vamos a mirar las propiedades de estas matrices de Pauli y luego entendemos qué significa este SU2. El 2 es claro, ¿no? El 2 es la dimensión, primero. Estas matrices son de dimensión 2, ¿no? Son matrices 2 por 2, por eso aparece el 2 acá. Mientras que las matrices de rotación en el espacio tridimensional son de dimensión 3. Son matrices 3 por 3, por eso aparece el 3 aquí. Recuerden que la O que aparecía acá es de ortogonal, porque las matrices de rotación en el espacio tridimensional son ortogonales. Mientras que aquí aparece la U porque las matrices de Pauli no son ortogonales, sino que son unitarias. Y en general el operador rotación, que va a aparecer como una superposición de las matrices de Pauli, es unitario, ¿no? Entonces este U es de unitario, son matrices unitarias. Miren que si ustedes hacen phi-daga, obtienen el mismo phi, ¿no? Si hacen phi-daga, es decir, si le sacan el traspuesto y luego el complejo conjugado, obtienen el mismo sigma, no phi, sino sigma. Saquen el daga a cualquiera de estas matrices, el hermítico a cualquiera de estas matrices, se dan cuenta que obtienen la misma matriz, ¿no? El hermítico de esta es trivial porque esto es una matriz real diagonal. Entonces ustedes cambian los elementos fuera de la diagonal, sacan el complejo conjugado y obtienen exactamente la misma matriz. Eso quiere decir que esta matriz es hermítica, ¿no? Lo mismo aquí. Si sacan el complejo conjugado y luego la traspuesta, obtienen que sigma igual a sigma daga. Y lo mismo con esta matriz, ¿no? Sigma igual a sigma daga. Como estas matrices aparecen en los exponentes del operador rotación, entonces el operador es unitario y por eso aparece esta U que está acá, ¿no? U de unitario. Ahora vamos a escribir las propiedades de estas matrices para que quede claro. La primera propiedad que se hereda directamente de los momentos angulares es lo siguiente. Estas matrices satisfacen esta álgebra
aunque obviamente es la misma álgebra de los momentos angulares, ¿no? Sigma i medios, coma, sigma j medios es igual a i por el operador, el tensor de Levi-Civita y j k por sigma k medios, así. Esto no es otra cosa más que el álgebra el álgebra de los momentos angulares, ¿no? Recuerden que los momentos angulares, en este caso, son proporcionales a las matrices sigma, ¿no? Entonces miren que hereda la misma álgebra de Lie. Recuerden que para los momentos angulares nosotros teníamos que el conmutador de LI con LJ era igual a IH barra por LK, ¿no? Y por el tensor de Levi-Civita E y JK. Entonces el álgebra de Lie la heredan acá, la hereda las matrices de Pauli. Satisface el mismo álgebra, ¿no? Simplemente divido sobre 2 y quito el H barra. Para calcularlo, simplemente ustedes cogen los sigmas, dividido sobre 2 y el H barra lo pasan a dividir al otro lado, usan el álgebra de Lie de los momentos angulares y llegan a esta expresión. No la calculo explícitamente porque esta es la misma álgebra de Lie de los momentos angulares, ¿no? Recuerden que esto es un momento angular. Las matrices de Pauli dividido 2 son momentos angulares. Entonces se hereda la misma álgebra de Lie. Por otro lado, cualquier matriz de Pauli elevado al cuadrado da la identidad. Entonces, esto lo pueden verificar fácilmente de aquí, ¿no? Si ustedes cogen cualquiera de estas matrices y la multiplican por sí misma, les da la identidad. Esta es la más fácil de ver, ¿no? Pero en general, con cualquiera de estas matrices de Pauli, multiplíquenla por sí mismo. Sigma al cuadrado significa sigma o sigma por sigma daga, pero sigma daga igual a sigma, ¿no? Son matrices hermíticas. Entonces, si ustedes elevan al cuadrado estas matrices, les da la identidad. No lo voy a hacer explícitamente porque es fácil de ver. Espero que no tengan ningún problema con verlo. Simplemente lo verifican ustedes rápidamente en cualquier momento, ¿no? La otra propiedad es la siguiente. La traza de la matriz de cualquier matriz de Pauli, la traza de cualquier matriz de Pauli, es igual a 0. Es decir, estas matrices no tienen traza. Si ustedes suman los elementos de la diagonal de estas matrices, da 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. Son matrices sin traza. No tienen traza. Y otra propiedad que tienen estas matrices es que su determinante, la determinante de cualquiera de estas matrices de Pauli, es igual a menos 1. Entonces, si ustedes calculan la determinante de estas matrices, vale menos 1. 0 por 0 da 0. Menos 1 por 1 da menos 1, ¿no? Menos 1 acá, menos 1 acá, menos 1 acá. 1 por menos 1 da menos 1. Las determinantes de las matrices de Pauli es menos 1. A este tipo de matrices, cuando su determinante vale menos 1, se les conoce como matrices especiales. Especiales. Por eso la S de aquí, de special, está en inglés, ¿no? Es especial, es unitaria y tiene dimensión 2. Por lo que entonces las matrices de Pauli forman un grupo, que es un conjunto con ciertas propiedades, ¿cierto? Tal que ese grupo es un grupo de matrices 2 por 2 que son unitarias y son especiales. Ahora, este unitario en realidad viene del hecho de que el operador rotación con estas matrices de Pauli, que son los generadores de la rotación, en este caso, son operadores unitarios, ¿no? Por eso viene esta U que está aquí, esta U que está acá. Entonces, la S viene de esto, de que el determinante es menos 1. Entonces, ustedes siempre van a encontrar el grupo SU2 como este grupo donde los generadores son las matrices de Pauli. Mientras que el grupo SO3 es el grupo de las rotaciones usual. Las matrices son ortogonales, no son unitarias. Es decir, una matriz rotación, el inverso de la matriz es igual al traspuesto, mientras que aquí el inverso de la matriz es igual al hermítico. Es una diferencia sutil, ¿no? Y bueno, hay otras propiedades adicionales, que son todas las propiedades de estas matrices. Por ejemplo, si uno calcula el anticonmutador, no el conmutador, sino el anticonmutador, de una matriz de Pauli sigma i por sigma j, esto le da igual a 2 veces la delta de i con j. Esta álgebra se conoce como el álgebra de Clifford. Esta no es el álgebra de Lie, sino el álgebra de Clifford, ¿no?
Entonces aquí yo les dejo los nombres. Esta sería el álgebra de Lie, de estas matrices de Pauli, mientras que esta que está acá se le conoce como el álgebra de Clifford. Entonces, aquí lo que están viendo es una relación de anticonmutación, ¿no? Este símbolo que está acá, estos corchetes, significa el anticonmutador, o sea, sigma i por sigma j más sigma j por sigma i, igual a 2 veces delta i j, donde esta delta es la delta de Kronecker en 2 dimensiones. La delta de Kronecker en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, que acá esto es un conmutador, ¿no? Viene un signo menos. Esta es otra propiedad de las matrices de Pauli y bueno, hay otra propiedad que a veces se usa, pero que se hereda del álgebra de Lie, que es esto, sigma i por sigma j es igual a menos sigma j por sigma i. Estas son propiedades que ustedes pueden mirar y que bueno, son útiles para hacer cálculos, ¿no? Igual a i por epsilon IJK por sigma K. Todo esto se hereda de las dos álgebras, del álgebra de Lie y del álgebra de Clifford. El álgebra de Lie y el álgebra de Clifford. Y por último, noten que sigma daga primero, sigma daga primero es igual a sigma, ¿no? Ustedes se dan cuenta que estas matrices son hermíticas. Si ustedes sacan el complejo conjugado y el traspuesto, da la misma matriz. Por ejemplo, cojan esta que es un poquito más complicada, sacan el traspuesto, aparece el menos acá, ¿no? Si sacan el traspuesto. Pero luego sacan el complejo conjugado y otra vez vuelve y queda igual. Entonces, el traspuesto del complejo conjugado, que es el hermítico, es exactamente la misma matriz. Luego, esta matriz es hermítica. Pero no solo es hermítica, sino que además es unitaria porque sigma cuadrado es igual a la identidad. Eso significa que sigma es igual a sigma a la menos 1. ¿Sí o no? Sigma cuadrado igual a la identidad. O sea, sigma por sigma igual a la identidad. Dicho de otra forma, sigma igual a sigma a la menos 1. Eso quiere decir que esta matriz no solamente es hermítica, sino que además es unitaria. Y por eso se sigue manteniendo aquí esta 1. 1 unitario. Entonces, no solo el operador rotación es unitario, sino que en este caso, el generador de la simetría, que son las matrices sigma, es también unitario. Es hermítico y es unitario. Son ambas cosas. Satisface esta propiedad que está aquí. Y bueno, estas son precisamente las propiedades de la matriz sigma, ¿no? Ustedes tienen que, en el taller, llegar a que la representación del momento angular, ¿cierto? Para un L igual a un medio, de las tres componentes LX, LY, LZ, son entonces precisamente estas matrices de Pauli que acabo de mostrarles, L punto, estas que están aquí, ¿no? Son exactamente estas mismas, solo que yo las llamé S ahora, ¿no? Tendrían que llegar a que son H barra medios por sigma, es decir, tienen que llegar a que esto es H barra medios por estas matrices que están aquí, estas que están acá. Y además, después tienen que hacerlo para una dimensión, para una dirección n arbitraria, ¿no? Entonces, una vez que tengan las tres matrices Lx, Ly y Lz, ustedes hacen el producto, cogen esto y lo escriben como un vector, ¿no? Lx en y, Ly en j y Lz en dirección k. Y hacen el producto punto con este vector. Este es un vector unitario, arbitrario, en una dirección arbitraria, pero en coordenadas esféricas, ¿no? Uno lo podría hacer en coordenadas cilíndricas o toroidales o en otro sistema coordenado. Yo aquí se los pongo a hacer en coordenadas esféricas porque nosotros vamos para el átomo de hidrógeno que tiene simetría esférica, ¿no? Entonces, por eso se los pongo a hacer así. Entonces, encuentran una representación del momento angular en este espacio de dimensión 2, pero en una dirección arbitraria en coordenadas esféricas. Les tiene que dar una matriz 2 por 2, más sencilla que la que yo calculé la clase pasada, pero tiene que aparecer entonces exponenciales en phi, etcétera, ¿no? Tiene que aparecer la dependencia angular. Y bueno, miren que el problema 11 ya lo pueden hacer, ¿no? Mostrar precisamente el álgebra de los momentos angulares a partir de sigma. Entonces, des en cuenta que si sigma satisface esta álgebra, entonces ustedes pueden mostrar de nuevo
que el operador spin que yo acabo de definir satisface también el álgebra de los momentos angulares, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un momento angular. Es un momento angular. Y bueno, creo que esto es lo que les voy a decir hoy. No voy a hacer muy larga la clase porque lo que viene es mucho más largo, ¿no? Entonces voy a pausar aquí el video